Hola queridos hermanos, en la común fe de nuestro Señor, Dios y Padre, Elohim, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios y Padre de Yeshua, Hamashiach, nuestro Señor. Sean bendecidos hermanos queridos, en esta tarde les queremos compartir con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, un tema que se llama la verdadera prosperidad que necesitamos. Y esto es para que todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, de verdad estemos luchando por esto y no caigamos en el error de los del mundo, de estarnos afanando a lo material. Veremos por medio de este estudio, sí, cómo es que las perspectivas y el enfoque de verdad cambian cuando lo vemos a la luz de la palabra. La verdadera prosperidad que necesitamos. Amado, dice tercera de Juan 1:2, para que lo apunten y lo busquen. Ahí dice precisamente eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero ahí va el pero, así como prospera tu alma. Ustedes por eso ven a hombres que tienen ministerios exitosos, que oran y la gente se sana. ¿Por qué? Porque ellos de verdad buscaron primeramente el reino, ¿verdad? Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero desafortunadamente aquí nos enfocamos nada más a lo material, ¿verdad? Así se nos está predicando un evangelio. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si el alma nuestra no está siendo transformada por Dios, nuestro pensamiento va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir haciendo las mismas prácticas, siguiendo las mismas costumbres, los mismos pensamientos. Por eso en muchas gentes no hay sanidad ni física, y también primeramente, como no está siendo reformada esa mente por la palabra de Dios, siguen ellos cometiendo los mismos errores. Siguen siendo gente que no es buena administradora de su dinero. Gastan más de lo que ganan. Entonces, este principio nos dice que cuando nuestra alma prospere nos vamos a corregir en muchas áreas. Y entonces ahí se va a ver la palabra viva. Pero muchas personas nada más quieren prosperar en lo material. El orden de Dios es el espíritu, el alma y el cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Es un orden distinto al de la gente que no teme a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y búsquenlo y síganlo por favor con la vista, y dice, el mismo Dios de paz, ¿sí? Dice, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero ahí ven el orden, primero es el espíritu, luego el alma y al último el cuerpo, lo material. Pero en el mundo se nos enseña al revés, que tú primero debes de darle gusto a lo que tú quieras, hacer lo que quieras, comer lo que quieras, vestirte, conseguir alcanzar lo que tú deseas. Tu coche, tu casa, tu empresa, y así, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Por eso es que ese orden no está en base a la palabra. La palabra también nos dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Gente que reconoce que está vacía de Dios, que necesita la llenura de Dios, y que entiende que el principio del temor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la riqueza más suculenta, más abundante que uno puede tener. ¿Sí? Hay otra cita en Colosenses 3:16. Vamos a leerlo. Ahí dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos cánticos espirituales. Esa es la verdadera prosperidad.
que tú sepas cómo es tu Dios, que tú sepas qué le agrada, qué le disgusta. Aquí dice el apóstol, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, los salmos son cantados, e himnos y cánticos espirituales. Cánticos que exalten sus virtudes, lo que Él ha hecho. Entonces, ese es una verdadera riqueza que no todos conocen, porque permanece oculta, ¿verdad? Pero Dios se la revela a aquellos en los que Dios haya temor y reverencia. Fíjense, dice en la palabra, ¿no?, que meditemos en la palabra de la ley, en la palabra de Dios de día y de noche, y así haremos prosperar nuestra alma. Salmo 1, 1 y 2. Pero ¿qué es lo que tiene que prosperar? El alma. Tenemos que inquirir, en adquirir sabiduría. Pero no todos quieren eso. Entonces, si no hay billete, no busco. ¿Qué voy a ganar de estudiar la Biblia, verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Ahí está claramente la bendición. La bendición viene después en el 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Se acuerdan ustedes cuando José soñador fue llevado a Egipto y estuvo allá? Y cuando estuvo mientras en la cárcel, 2 hombres tuvieron sueños. A los 2 se los interpretó, ¿verdad? Y esto llegó a los oídos de Faraón, tanto que lo trajo delante de él y le dijo, tuve un sueño y yo veo que tú los descifras. Se lo contó y que le dijo, mira, es de Elohim, de Dios, descifrarlos. Le reveló, ¿no?, todo lo que iba a haber, la prosperidad, pero también la escasez, la hambruna que iba a haber. Entonces, ahí vemos claramente. Ahora, lo que deseamos cosechar o ver en ustedes, esto lo dice el apóstol Pablo, amados hermanos, nosotros como sus maestros o sus pastores que tienen ahorita en la congregación o sus ancianos, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos ver en ustedes crecimiento. Esta es la verdadera prosperidad que deseamos nosotros en los que estamos enseñándoles la palabra. Crecimiento, madurez, entrega, firmeza, estabilidad en el Señor. Ya que nosotros los que estamos compartiendo la palabra a través de video, a través de los pastores que están en una congregación, invertimos tiempo, salud, amor, pensamientos en cada estudio para que la ganancia se vea en ustedes, el fruto se vea en ustedes, de ese esfuerzo nuestro, de esa preparación nuestra, y que logre prepararlos la enseñanza y les dé confianza, les dé paciencia y tengan un buen testimonio para que logren ir dando pasos de fe, ¿sí? Y que esté arraigada y que estén arraigados ustedes en la roca de nuestro fundamento, que es Cristo. Entonces, serás espiritual para juzgar todo y decidir qué es lo que conviene, lo que no edifica, lo que entretiene y lo que no vale la pena. Y sobre eso caminar libre de afanes. Para ser próspero, primeramente hay que buscar el reino de Dios. Mateo 6, del 31 al 33. Y ya vemos cómo pues hay falsos maestros que te dicen, que te profetizan de su corazón, ¿verdad? Entenebrecido, que te dicen, tus cuentas van a ser canceladas. Y sin trabajar, wow, imagínate a los que trabajan, que les dijeran eso, pues estuviera bien, ¿no? Pero los que no trabajan, cuentas canceladas, que va a haber de repente milagrosamente dinero en tu cuenta. Imagínate al pobre que lo deposita en tu cuenta, ¿no? Y bueno,
Entonces dice Mateo 6, 31 al 33, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los pecadores, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Por ejemplo, yo he escuchado de gente que el día de la reunión dicen: es que me dijeron que fuera hoy a trabajar, y eso ya es un tiempo, es un dinero extra para mí. ¿Entiendes? El tiempo que tú le tienes que dedicar a Dios lo estás usando para ganar dinero. Pero aquí dice: busquen primeramente el reino. Ve y escucha lo que Dios te vaya a decir en la reunión, a leer su palabra. Allí Dios te va a dar la respuesta que tú necesitas. Allí tú vas a lograr en la presencia de Dios la gracia para con aquellos tal vez que tú les debas. Y no necesitaste perder tu día de bendición yéndote a trabajar. Sacrificamos lo espiritual por lo material, ahí sí ya estamos mal. Fíjate, dice: aquellos opositores dicen, nos dirían a nosotros: Abraham era rico. Sí, pero la misma Biblia dice que Abraham caminó con Dios. Entonces, primeramente él buscó de Dios. Abraham fue obediente en todo. Cuando le dijo: sal de tu casa, y lo hizo. La obediencia trae ese tipo de respuesta de Dios, ¿verdad? Se premia. Entonces, y otra cita dice: ¿caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Abraham, de acuerdo con la ley de Dios, estuvo de acuerdo. Por eso es que Dios lo bendijo. Porque en otra parte de la escritura dice: se agradará tanto Dios, me parece que es 1 Samuel 14, 22, donde dice: se agradará tanto Dios de holocaustos y sacrificios, o en que se obedezca a su palabra. En que se le obedezca, ¿no? Eso es lo que Dios demanda. Que tengamos temor a Él, a su presencia, a su palabra. Entonces eso es lo que pasó con Abraham. Por eso es que Dios lo engrandeció tanto. ¿Qué le pasó también a Job? Él era varón perfecto, ¿verdad? Y el que me honra, fíjate que dice la palabra, 1 Samuel 2:30. Apúntenlo, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios no los considerará, Dios no oirá. Así como nosotros consideramos que buscar de Él es una pérdida de tiempo, Él no considera eso de nosotros. Pero cuando dos personas hacen un pacto y una de las dos, en este caso, falla, la otra ya no tiene que cumplir la otra parte de su pacto. Queda deslindada de ese pacto, porque la primera rompió el pacto, el tratado, el acuerdo, ¿no? Entonces Dios honra a los que le honran, a los que le respetan. Fíjate, con el principio de la sabiduría, su temor. 2. Con obediencia más que sacrificios. 1 Samuel 15, 22 y 23. Era la cita que hace rato les mencioné. 1 Samuel 15, 22 y 23. Allí dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros o la grasa de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, cuando uno es rebelde es igual que si fueras tú un adivino. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando tú y yo somos necios y nos negamos a hacer caso a aquellos que nos están exhortando, venimos a ser idólatras, como si estuviéramos adorando a un ídolo, ¿verdad? Nuestro ídolo es esa insensatez. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le pasó a Saúl. ¿Queremos que eso nos pase a nosotros? No. Él es paciente con nosotros. Hay que tomar nuestra cruz, ¿verdad? Para prosperar. En este caso, ¿qué quiere decir? Llevar o experimentar los sufrimientos por causa de la justicia, de la verdad, de estar en unión con Él. Confiando en el que Él sabe qué necesidades tienes. Oh, hombres de poca fe. Los pájaros no trillan, pero el Padre los alimenta. Pero los pajarillos salen del nido a buscar el alimento. Hacen un esfuerzo, ¿verdad? No nada más se quedan con el pico allí en el nido, así para que les caigan los gusanos. Salen a buscar el alimento. Y Dios ya lo tiene preparado para ellos en alguna parte, ¿no? Busca al dador de las dádivas, no las dádivas. Y eso es el error que muchos cometen, que nada más quieren las dádivas, pero no quieren al que da las dádivas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Veamos esa escritura. Filipenses 4:19. Muy bien, si ya lo tienen, váyanlo siguiendo con su vista, por favor. Y allí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya leímos, ¿no? Que Dios honra al que le honra. Tú respetas, en este caso, tú buscas, le das su tiempo a Dios de oración, lo buscas en oración, lees su palabra, te estás preparando para ser un buen obrero y a todo lo que Dios te envíe lo haces. No le das importancia a lo terrenal con tal de agradarlo a Él. Padre nuestro, ¿qué dijo el Señor Jesús? Danos el pan diario, ¿verdad? Pero hay que pedirle, decirle, Señor, como un padre, ¿no? Que sepa que sus hijos dependemos de Él. En otra parte dice, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? También en otra cita nos dice un párrafo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y oración, ¿verdad? Entonces, porque los gentiles estas cosas buscan, Mateo 6:32, lo acabamos de leer hace un rato. Nosotros tenemos ese Padre provisor, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pedimos para nuestros deleites, dice la palabra, por eso no recibimos nada. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Fíjense, en la época de los apóstoles, ellos daban a los pobres, sí, ¿verdad? Los pobres les pedían a los apóstoles y Él les daba, ¿verdad? Ahora esos falsos apóstoles piden a los que están necesitados. Los engañan, ¿verdad? Diciéndole que si no siembras, Dios no te va a dar, no te va a prosperar, que Dios no te va a abrir las ventanas de los cielos. Y te citan Malaquías 3, me parece que es 3:10 o algo así. ¿Verdad? Te están usando la misma palabra en contra de ti. Estos asalariados, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nos dice Dios? Pidan. Al que pide, dice la palabra, se le da. Al que toca, se le abrirá. Nosotros tenemos que buscar en su presencia. Y también hay un dicho por ahí en el mundo que dice, ¿no? Con el mazo dando, ¿verdad? ¿Sí es así? Y a Dios rogando. Y así como los pajarillos que salen a buscar su alimento para sus hijos, así nosotros salir. Hay una cita bien bonita que dice Mateo 6:21. Ahí nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es para ti tu tesoro? La cosa apreciada para ti. Para los que tenemos conocimiento de la palabra, pues su palabra. La sabiduría que hay en él, el conocimiento, el entendimiento. Pero para los del mundo, su tesoro está en su casa, en su coche del año, en sus terrenos, en sus fincas, en sus cosas materiales. Entonces, allí está su corazón. Por eso cuando se derrumban, se acaban, se las roban, esas cosas, su corazón queda hecho pedazos. No tienen fuerzas ni aliento, desfallecen estas personas. Pero como a nosotros no nos pueden robar lo que tenemos, nuestro tesoro, donde está guardado, allí no mina nadie, allá no roba nadie. Nadie corrompe allá donde está nuestro tesoro. ¿Verdad? ¿De qué serviría tener todas esas riquezas sin tener el deseo de compartirlas? La mayoría de todos ellos son ávaros. Pablo dijo, ¿de qué me serviría dar mis bienes si no tengo amor? Primera de Corintios 13:2. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es tan tacaña, cerrada, no le interesa si otros necesitan. Fíjate, dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Verdad? Así es como si ustedes y yo tuviéramos un cuarto lleno de concordancias, de enciclopedias de la Biblia, de mapas, de usos y costumbres bíblicos y todo eso. Pero si nada más nos llenamos la cabeza de esas letras, pero no tenemos fe, no tenemos temor de Dios, venimos a ser unos religiosos. Dice Pablo y su hermano Andrés, Pedro y su hermano Andrés dejaron las redes, ¿verdad? Cuando el Señor les pasó así, síganme. Mateo estaba en el banquillo de los tributos. Pablo era empresario de casas de campaña. Todas las ovejas que sacrificaban en Israel, hacía casas de campaña. Un mal ejemplo fue el joven rico. No quiso dejar la fuente de sus ganancias para ponerse a nivel y confiar en Dios y seguir el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? De padecer necesidad o estar saciado. El joven se fue triste porque era duro lo que el Señor le pedía. ¿Qué le pedía? Vamos a verlo en Mateo 19, del 21 al 22. Es triste, pero es la realidad. ¿A cuántos tú no has invitado en tu trabajo? Vente, vamos el domingo, mira que todos necesitamos de Dios. ¿A cuántos no les has compartido y les has dicho, ¿sabes qué? Lleva a tu familiar, que lea la palabra, sí, eso estaría bien para él que se droga, para ella que se prostituya, para para los asesinos y todo eso. ¿A cuántos que tú conoces que tal vez no tienen vicios tan marcados o cosas así, o están sumidos en algo, ¿verdad? Y te dicen, pues sí, no, pero déjalo pienso, veo. Pero esto es para todos, ¿verdad? Pero muchos te dicen, es que, ¿qué crees? Estoy construyendo mi casa. Otros te dicen, ¿qué crees? Que es que el domingo, pues no puedo. Tengo cumpleaños. Es que no puedo, es que mira,
voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y te ponen excusas, lo mismo que este joven rico. 19 del 21 al 22 dice, si quieren lo leemos entero para que le entiendan, desde el 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todo lo que viene en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero ¿cuántos no te dicen, no, el domingo no puedo, de veras, otra vez, en otra ocasión? Es que el domingo, ¿qué crees? Voy a jugar la final estatal, es el campeonato, no sé, van a estrenar tal película. Es lo mismo. ¿Sí? Tu tesoro está en otra parte, no está en Dios. Por eso Jesús dijo, ¿por qué ustedes no oyen mi palabra? ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi palabra y me siguen, mi voz y me siguen. ¿Tú dejarías tu carrera, tu empresa, por ir a hacer su voluntad como predicador? ¿Dejarías tu práctica deportiva? ¿O si juegas o practicas algo? ¿O si vas a algún lugar social? ¿O le buscas nada más por conveniencia tuya? Para ver si te bendice, si te hace próspera tu empresa, para ver si tus deudas las cancela, para enriquecerte y darte una vida de lo lindo. Veamos al mago Dimas. ¿Él qué hizo? Quiso eso, lo que el apóstol Pablo le dijo cuando estaba repartiendo y imponía las manos sobre la gente y recibían el Espíritu de Dios. Y lo vio este mago y dice, yo quiero eso, te lo quiero comprar. Por eso Pablo dijo, tu dinero perezca contigo. Pero se arrepintió el mago, ¿verdad? Dice, no, que tal cosa no me acontezca, ora por mí. Y hubo temor en ese hombre, ¿no? Y no podemos poner la vista en Dios y en las riquezas. Colosenses 3:2. O le entregamos a Dios todo y dependemos de Él, o hacemos lo que todos los del mundo. Nos olvidamos de Él, nos olvidamos de Dios, para dedicarnos de plano a enriquecernos, a darnos la vida que queremos. Fíjate, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos hablando, el tema se llama la verdadera prosperidad que necesitamos. Muchos creen que van a ser cultos porque se ponen a leer todo tipo de libros del mundo. Y sobre todo títulos que Harry Potter, que libros de cómo ser un campeón, descubrir el campeón en ti. Pero eso no te ayuda para con Dios, ¿verdad? Te estás engañando. Fíjate, dice la palabra primera de Timoteo 6:10, que muchos codiciando riquezas se desviaron de la fe. Fíjate, dice, lo voy a leer desde el 9. Sí. Desde el 7 lo voy a leer. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos extraviaron de la fe. Los hizo que se desviaran de la fe. Yo he escuchado a muchos que dicen, mira, yo voy a acabar mi carrera, son 4 años, pastor, deme 4 años, mire que en 4 años regreso. Tal vez muchos ya no van a regresar. ¿Por qué? Porque van a ver el brillito, el verde, el olor del billete los va a llamar.
Y dice que se extraviaron de la fe. Se les olvidó todas esas experiencias con Dios. Tal vez Dios los salvó de muchas tragedias. Y fueron traspasados de muchos dolores. Con tal a la hora de conseguir eso que les aparentemente les da todo, ¿sí? Son traspasados de muchos dolores. Dice, lo que de buena voluntad recolectaban los hermanos, lo entregaban a los apóstoles para darlo a las iglesias pobres, hermanos con necesidad. No se lo quedaban los apóstoles para construirse sus casas, ni ninguna clase de negocio, ¿verdad? Y ahora, esos lobos rapaces que han falsificado el evangelio, ¿qué predican? De prosperidad económica, recogen lo que dan los hermanos, pero estos se lo quedan y van amasando así sus fortunas. Porque todos los bienes de esas congregaciones están a su nombre. Y no son verdaderos padres en la fe de todos estos que van a sus congregaciones, porque todo les cobran: libros, conferencias, universidades, institutos bíblicos, etc. Díganme, ¿el padre de ustedes, su padre físico, les cobra por hablar con usted? Le dices, oye, quiero sacar una cita contigo, como si fueras con el psicólogo. ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Te cobra por sus consejos? ¿Te cobraría por bendecirte? ¿Por consolarte cuando estás triste? ¿Qué hizo Jacob? Jacob lo hizo con los hijos de José Soñador, ¿verdad? Los bendijo a los dos. Lo hizo el Señor por sus apóstoles al orar por los enfermos, ¿verdad? Eso solo hacen aquellos que no hacen esto, son asalariados. Ellos sirven para prosperar, solo quieren tener. Entonces yo les digo a ustedes, ¿por qué se dejan engañar? ¿Por qué en ustedes hay falta de conocimiento? Esa es una evidente muestra de que no ha prosperado su alma. Cuando tu alma prospera, tus ojos espirituales son abiertos y reconoces a los falsos, a quien tuerce, a quien engaña con la palabra. Dios no le condicionaba a su pueblo. Dios no escatimó la vida a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Dice la palabra, ¿verdad? Dios quiere que maduremos, que aprendamos a ser excelentes administradores, ¿sí? Y no unos amadores de la vanidad, como ya lo leímos, ¿no? Mi Dios suplirá lo que nos haga falta. Si pides un pan, ¿acaso te va a dar una piedra? Si tú le dices a Dios, no entiendo la palabra, Señor, dame sabiduría, ¿a poco te va a mandar un espíritu de confusión? ¿Verdad? Dice, miren las aves, no trabajan ni hilan, y el Padre las sustenta, y ustedes valen más que las aves. Pero a veces nosotros pensamos que, ay, Dios no me hace caso, sí me voy a tener que ir el domingo a trabajar. Creemos a veces que la oración es un monólogo, que tú hablas y dices, Dios, tengo esta necesidad así, y tú mismo te respondes, no me contestó, ya vámonos mejor. No le das tiempo a Dios de que te hable. Y muchas dicen, pues es que Dios ya no habla. ¿Acaso lee la palabra? Dios nos habla por su palabra. La gente que sabe de la palabra sabe que también Dios habla por sueños, por revelaciones. Dios a veces pone palabra en otro hermano y te la dan, ¿verdad? Proverbios 30 del 7 al 9. Pero todo es por falta de conocimiento. Proverbios 30 del 7 al 9. Dice, 2 cosas te he demandado. Fíjese que le pide este hermano al Señor. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte o robe y blasfeme el nombre de mi Dios, ¿verdad? Esto está tremendo, ¿verdad? Tú del Señor, mira,
yo trabajo de obrero, yo trabajo de barrendero, yo trabajo de, no sé, de esto y del otro. Señor, pues antes éramos nada más mi esposa y yo. Hoy hay un tercer integrante, Padre, pues en tus manos me encomiendo, ¿verdad? Ayúdanos a administrarnos bien los gastos, todo eso. Ayúdanos a salir adelante y Dios te va a ayudar a salir adelante. Pero como ahora nos predican algo distinto, ¿no? Que tú, que hasta te pasan en la tele, ¿no? Con sus comerciales, que camionetas, que coches, que antes yo estaba pobre, todo me iba mal. Algo totalmente distinto a lo que es la palabra. Entonces, no verás pobreza si eres dedicado, constante y responsable. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Haz que mi corazón atesore tu palabra, tu presencia, tu verdad, tu justicia. Esa es la prosperidad que Dios desea a nosotros. Pero si te quedas con los brazos cruzados esperando a que mágicamente la gente se figure o se imagine que tú tienes necesidades, o que tienes necesidad de trabajo, sí verás problemas económicos. Por ende, problemas familiares. Porque de ti dependen, tú eres la cabeza, ¿verdad? Tú y yo somos la cabeza, los varones. Dios ya te está apoyando al darte salud, fortaleza, fructividad, capacidades, ¿sí? Y un vasto campo allá afuera para que vayas a buscar el pan o el salario. ¿Tienes algún oficio? Empiézalo a explotar. Esto es para que entiendas que ese concepto de que si no le das el 10% diezmo a Dios, Él no te bendecirá ni te prosperará. Si te cierras a la codicia, a ser avaro, tacaño y mezquino, si tu corazón se cierra al pobre, ya no prestas. ¿Qué dice la palabra? Que el que al pobre da, a Jehová presta. Entonces, hay quienes dan religiosamente, porque olvidan los mandamientos de Dios y la ley del amor de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dicen? Eso que con lo que te pudiera ayudar, madre, es corbán. O sea, es mi ofrenda para Dios. No te lo puedo dar allá porque es la ofrenda para Dios. Eso es religioso, dice, con lo que te pudiera ayudar. Creen que Dios necesita más el dinero que el pobre. En otra palabra dice, diezmas lamenta, pero olvidáis lo demás. ¿Verdad? Dios honra al que le honra, ¿cierto? Entonces dice, ahora, ¿cómo se sostendrá sin imponer diezmos? El salón o una congregación que recibe a los rescatados por el Señor en nuestros tiempos presentes. Analicemos cómo se sostiene una casa. El papá, la mamá, a veces hasta los hijos aportan. Aportación, ese es el concepto, ya que todos usan el gas, la luz, hacen de comer, todos saben, y es de responsabilidad de todos. Entonces, la verdadera responsabilidad llegará cuando tu mentalidad y tu actuar sean transformados y moldeados a los de un hijo de Dios. Ya no cosecharás derrotas, escasez por tomar malas decisiones y hacer malas inversiones, negociar lo que no edifica, o par de dejar de afanarte a lo que no edifica, por ser rebeldes a Dios, por no congregarte, no tratando con tus prácticas ocultas, no erradicando de tu cuerpo los vicios, por ser oidor únicamente, por querer ganar a Dios por tus obras infructuosas, sin darle obediencia, ¿verdad? Entonces, ya lo vimos, que al que de todo lo que gana se desprende para apoyar a su prójimo, por ejemplo, el buen samaritano. Ese hombre llevó a ese hombre, le dio, le pagó en un mesón y dejó dicho, si hace falta más, yo te lo pagaré. ¿Tú crees que Dios no le iba a dar más a ese hombre cuando por un extraño hizo eso? Dice que gastó tal vez lo de 2 o 3 días de su salario por un desconocido. Y todavía dice, si faltó, si se gastó más, regresaré. Por eso dice la palabra que al que Dios da semilla, al sembrador.
al que no cierra su corazón para con los pobres y necesitados. Dios no maneja una bolsa de valores, divisas o caja de ahorro, ni tanda. Ese es un razonamiento humano, fíjate. Usted le da su domingo a su hijo, aunque éste sea irrespetuoso, faltoso, grosero, altanero, desobediente o lo pone a disciplina, o aún así lo premiará. ¿Usted necesita el poco dinero que su hijo le pueda dar? ¿Lo necesitas? ¿Le impondrás una cuota semanal y si no la cumple ya no le amarás? ¿O le darías lo que es necesario para vivir? Esto así no lo manejan actualmente, ¿verdad? Que si no, tú no vas a prosperar, que si tú nunca vas a ser una persona como Abraham, que tenía tantos bienes para repartir, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Probadme ahora en esto, dice el Señor, y a ver si no hago que te vaya bien, que sean abiertas las puertas de los cielos. Pero ¿qué decía al principio nuestra cita? Tercera de Juan 2.1 o 1.2, ¿verdad? Era Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. El apóstol primero quiere un cambio, una transformación interna, no externa. No que aparentemos que nos cortemos el pelo, que andemos con ropas elegantes y ya. Veamos, él sí es alguien espiritual, ¿verdad? No. Cuida de hacer lo que dice el libro de la ley y en todo lo que emprendas te irá bien. Josué 1.7. Y con esta cita damos por terminado el estudio y espero que en el Señor les haya ayudado esta palabra para que pues recapacitemos y nos pongamos a ver si sí de verdad vamos por el camino angosto, si de verdad todo lo que hemos sobreedificado sobre lo que alguien nos sembró una vez en nuestro corazón, va bien construido, ¿verdad? Josué 1.7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Deseas salir a predicar la palabra? Primeramente dice, cuida de hacer conforme a la ley. Cuida de vivir conforme a los mandamientos, a los principios, a la voluntad de Dios. Cuida. Como esposo, cuida de tratar bien a tu esposa, trátala como abrazo frágil. A tus hijos, disciplínanos en la disciplina del Señor. No los dejes sin disciplinar. En tu trabajo, ¿qué dice la palabra? Hacer todas las cosas como para el Señor, ¿verdad? Entre hermanos, dice, prefiriéndose unos entre otros, pero en la fe. Entre los hermanos de la fe, prefiéranse, ¿verdad? Búsquense. Dice, ¿qué otra cosa dice? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No te salgas, vete por en medio. Pero muchos no están dispuestos a hacer esto. Quieren prosperar, quieren ministrar, quieren algún servicio, pero no son personas que oren, no son personas que lean. Todos aquellos que tú ves en un puesto, en un rango, dentro de alguna congregación, es porque han pagado el precio. Como dice la palabra, han tomado su cruz, su madero, y allí van, padeciendo por causa de la justicia. Cuando Dios les señala una mancha, una arruga en sus vestiduras, trata con eso, dice, no vas a avanzar. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra. Aquellos que dicen, no, yo estoy bien, y no admiten sus fallas, ni sus errores, ni sus equivocaciones, ¿no ha prosperado entonces esa alma? Porque dice, quien diga que no tiene pecado, le hace mentiroso a él, y la verdad no está en él. Entonces no ha prosperado su alma.
¿verdad? Dice la palabra: si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy es el tiempo de reenfocarnos, de reordenarnos, de tomar la Biblia como nuestra brújula y sobre ello caminar. De empezar a autoanalizar todo aquello que nos hemos trazado, a ver si de verdad es conforme a Dios. ¿Verdad? Porque ¿para qué nos rescató Él? ¿Para qué? Nos sacó de tinieblas, dice, para ir y predicar las buenas nuevas. Nos dice no nos sacó del alcoholismo, de la drogadicción, no nos sacó de tantas cosas, para que no nos está diciendo, tienen otra oportunidad de vivir su vida. Nos compró, dice la palabra, que a precio de sangre. Ya no te perteneces a ti, ni yo me pertenezco a mí mismo. Si antes, cuando andábamos en nuestros desórdenes, precisamente por eso nos estábamos destruyendo, porque andábamos a nuestra propia modo de vivir, pensamientos. Él nos rescató a tiempo, y nos rescató no para que vuelvamos nosotros a lo mismo, sino para mostrarnos verdaderamente quiénes somos en Dios, quiénes fuimos o debimos de haber sido desde el principio, pero por toda la corrupción del mundo nos desvió, nos deformó en la mente, en el corazón. Ahí se cumplió, ¿no?, lo que dice la palabra, que el diablo vino a robar, matar y destruir. Nos vino a hacer menos, pero Dios vino por medio de Jesús, dice, a dar vida en abundancia. Como dice, buscar primeramente el reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Demos gracias, Padre eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua. Gracias por estar aquí. Gracias, Padre bendito y maravilloso. Bendice a todos los que escucharon y los que estuvieron presentes aquí, Señor. Te pedimos por todos aquellos que lleguen a esta palabra a sus oídos, Señor, y que tal vez estaban necesitados de escuchar esto, Señor. Bendíceles abundantemente, así como nosotros nos has bendecido también. Nos vamos a salir de este lugar, Señor, con un gozo, con una alegría, Señor, y nos llevamos estas palabras, Señor, bien grabadas en nuestra mente, Señor, y dispuestos para ponerlas por obra, Señor, para hacer los ajustes que tú nos estás pidiendo, Señor, para que de verdad empiecemos a caminar como aquellos hombres que están registrados, que dejaron testimonio en tu palabra, Señor, como José, como Jacob, como Abraham. Allí vemos, Señor, cómo es la fórmula perfecta para nosotros, Señor, no atraer aflicciones a nuestra alma, ni ser traspasados de dolores, porque tal vez en nuestro afán de querer vivir como nos dicen, nos dictan los rudimentos del mundo, Señor, no hacemos caso de los consejos que tú nos das en tu palabra. En ti depositamos todos aquellos afanes, todas aquellas cosas, proyectos que queremos hacer, sueños. Si no son en ti, si no se amoldan a ti, Señor, pues que no se den, y que solo se dé aquello que tú apruebas, aquello que sea de provecho para nosotros y para nuestra familia y los que nos rodean, Señor, y para el bien de la obra, que es lo que más nos interesa. En el nombre de Yeshua, gracias por la unción que tú nos diste hoy, Señor, por la visitación, por la presencia de tu Espíritu Santo, que Él fue el Señor que dio la palabra, fue el que habló y no el hombre, Señor. Gracias te damos y todos salimos edificados. Amén. Amén.